Hola, hola, ¿qué tal? Ustedes recordarán que en el episodio anterior de La Casa estuvimos platicando con nuestros especialistas acerca de esta ley de distribución, alcantarillado y servicio de agua. Pero hubo muchas dudas que se quedaron en el tintel. Cuéntanos, Clau, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, pues en este episodio vamos a tratar de resolver todas esas dudas que se nos quedaron a propósito de las ventajas y desventajas que significa esta ley mal llamada Ley de Aguas y por qué es necesaria una auténtica ley de aguas en el estado de Querétaro. Y sobre todo, que eso es lo que me parece mucho más interesante, es que platicaremos sobre cómo los desarrolladores de desarrollos inmobiliarios están involucrados de alguna manera con estos órganos operadores de distribución de agua, que me parece eso es lo que a todos y todas como ciudadanos y ciudadanas debería de interesarnos a propósito de esta ley. Y algo que también hay que decir y que es importante que descubrimos en el episodio de hoy es lo mucho que pueden impactar este tipo de decisiones en nuestra vida cotidiana realmente. Y también una parte fundamental es ¿de qué forma se puede complementar realmente una ley que no termine beneficiando solamente a ciertas personas, sino que nos beneficie a todos y lo más importante, que esté adecuado al cuidado del medio ambiente? Bienvenidos a esta nueva emisión de La Casa, el lugar favorito. Quédate. En la pasada emisión nos quedamos muy picadas, con muchas dudas y entretuvimos a nuestros invitados para que sin darse cuenta grabáramos esta segunda parte de charla a propósito de lo que significa esta ley recién aprobada que tiene que ver con la distribución y el servicio de agua potable. Me parece que ya más o menos nos estamos acercando a la denominación correcta. ¿Cuál es el nombre correcto de la ley y cómo es que esta viene a beneficiarnos o no a los ciudadanos o a quién beneficia en tal caso? Yo lo platicaba en alguna ocasión, mi querida Isa, tú lo sabes, el periodismo también significa generar ciertas suspicacias y a la hora de entrarle al detalle de la información, pues tenemos que entrar también al detalle de lo que genera la suspicacia. Así que Enrique, César, qué bueno que se quedaron. Isa, pues vamos a entrarle, ¿no?, a esta segunda parte. Vamos a entrarle a esta segunda parte porque, como bien les decía, claro, nos quedamos con varias dudas y creo que ya abordamos la primera parte. Si no la han visto, la van a encontrar en nuestro canal de YouTube completa, donde hablamos exactamente de cómo funciona en realidad el tema de la extracción de agua y un poco la conciencia que tendríamos que tener del agua que llega a nuestras casas y que consumimos todos los días. Pero queremos entrar un poco en terrenos más profundos de lo que esta ley contiene. Y creo que algo que sucede es que cuando tenemos temas tan controversiales, pues tenemos muchas voces emitiendo diferentes opiniones y que de pronto algunas de ellas pudieran confundirnos más de lo que en realidad nos informan. Razón por la que considero que es importante que ahora que tenemos aquí a César y Enrique, aclaremos un poco de estos temas y de estas dudas que se tienen. Y a mí me gustaría que platicáramos un poco acerca exactamente del papel que juegan los organismos operadores. Hablábamos la pasada ocasión que tenemos cerca de 22 concesiones que se han otorgado en el estado de Querétaro. Y algo que hemos leído, visto, es que muchas de estas concesiones efectivamente han abusado de las lagunas legales que se tenían, pero yo quisiera que nos aclararan a ciencia cierta qué tan villanos de la película podrían ser los operadores de agua, o en realidad solamente estaban jugando con las reglas que se pusieron desde el inicio en las leyes, y qué tanto termina esto impactando directamente en la economía de las familias en Querétaro. Bueno, pues claro, Ivonne, Isabel. No te preocupes. En ese sentido. Somos una misma wow. Bueno, como todo en esta vida, hay operadores que son profesionales, eficientes, conscientes y hacen muy bien las cosas. Y hay otros que no son ni profesionales, ni eficientes, ni conscientes y hacen mal las cosas y abusan. Claro. De todo nos vamos a encontrar. Pero uno de los aspectos positivos que tendría esta legislación es que sí le da hoy por hoy una atribución
a la Comisión Estatal de Aguas de ser, digamos, el regulador de todos ellos. El de establecer las reglas y decir, las tarifas, por ejemplo, que pudiera ser un tema que en algunos lugares es más alta la tarifa, etcétera. Quien va a establecer hoy por hoy las tarifas va a ser la propia Comisión Estatal de Aguas. Cosa que me parece bueno, claro, el que tenga esta posibilidad de regularlos a todos. A pesar de que en estos momentos exista ya una tarifa establecida por los órganos operadores. Tendrán que ajustarse. La ley, tendrán que ajustarse a la que les diga la Comisión Estatal de Aguas. Pues ahí entra una polémica, ¿no? Ay, perdón, ahí entra una polémica nueva, ¿no? Porque entonces seguramente muchos organismos operadores ya tenían pues establecidos sus topes máximos y mínimos, y a lo mejor esos no van a ser necesariamente coincidentes con los que diga la comisión. Es correcto, pero pues, ahora esas serán las nuevas reglas del juego. Claro, perdóname. Y justo te quería preguntar, porque tengo un poco de duda respecto al funcionamiento. Entiendo que las leyes no son retroactivas. En este caso, ¿qué figura legal sería la que permitiría que ahora sí tendrían que ajustarse a las nuevas reglas? Simplemente antes no había reglas. Hoy las hay, ya, en ese sentido. Entonces, no es que sea retroactividad o no. Ante la carencia, que era parte del espíritu de lo que se pretendía normar con esta legislación, pues se han establecido hoy por hoy reglas. Hoy no puedes decir, es que antes, ¿a cuál derecho podrías invocar? Es que antes no había regla. Pues precisamente como antes no había regla, hoy existe y no puedes invocar el pasado. A partir de ahora, estas son las reglas del juego. Y aplican para las 22 concesiones que ya se entregaron, más las que se podrían entregar. Se otorgan en un futuro, las que se entregarán en un futuro. Ah, muy bien, muy bien. Algo que me gustaría aclarar es que parte de lo que establece esta nueva ley es que va a haber un consejo directivo, y este consejo directivo será quien tome este tipo de decisiones con base en estudios socioeconómicos, y así será como se determinan las tarifas, que creo que vale la pena hacer el apunte. Así es. Sí, es correcto. Ok, entonces, en este entendido de que se tendrán que ajustar a estas nuevas reglas y que entonces, bueno, pues los organismos operadores, más bien que la CEA, la Comisión Estatal de Aguas, será quien ponga las reglas ahora. Algo de lo que a mí me llamó un poco la atención de lo que leí en la ley es que pudiera parecer que en algún momento también la CEA podrá tomar decisiones pues bastante arbitrarias. Específicamente me refiero a después de 20 años se puede disolver la concesión, pero entonces lo que ya invirtió la concesionaria en algún momento podrá pasar a ser propiedad de la CEA. ¿Cómo ven ustedes esta parte de la ley? Bueno, adelante, César. Sí, también coincido con Enrique. El riesgo, en lo personal le veo, es que deja muchas lagunas, como esa que acabas de mencionar, ¿sí? Pero además de eso, algo que estoy convencido también de un beneficio es que con esta ley todos los operadores van a ajustarse a la reglamentación. En este momento, ¿cuántos desarrollos vemos que están descargando aguas residuales? Claro. Sí, sin tratamiento alguno. Que eso no está contenido en esta ley. Es parte. Es parte. La obligación de que previo a su descarga cuenten con sus permisos, si es un cuerpo de agua federal, un arroyo federal, cuenten con el permiso de, en este caso, la Conagua, y si es al alcantarillado, igual que esa descarga cumpla con las normas oficiales mexicanas. Ya. Es un beneficio que lo estoy viendo porque sí es verdad, cuántas quejas hemos escuchado que en varios desarrollos huele feo, que se ven las aguas ahí negras. Claro, en Santa Fe pasa muchísimo, ¿no? Que terminan descargando hacia Ejido Modelo y las gentes terminan padeciendo Santa terrible. María, sí. Claro, Santa María Magdalena. Ese es uno de los beneficios, van a tener que ajustarse. Ya. Pero sí también el riesgo que le veo es que debe ser una ley donde quede muy claro y muy puntual las obligaciones, cómo las van a hacer, quién va a vigilar, y las sanciones, exacto. qué sanciones van a tener. Esa parte creo que sí debe complementarse para evitar ese riesgo en un futuro. Y que no sea solamente una ley, pues como dicen, letra muerta,
que se quede ahí nada más y que no haya pues estas facultades de las instituciones para ejercer su autoridad. En esta ley, para mí, creo que es muy importante que debe ser vinculatoria. Okay. No debe quedar solamente en las comisiones estatal de aguas. No, debe ser vinculatoria. ¿Con quién? Con Semarnat, con la Profepa, con la Procuraduría Estatal, con Cedeso y sobre todo con los municipios, porque no olvidemos, una queja recurrente son los cambios de uso de suelo y las concesiones que dan los municipios. Entonces, Claro. el punto principal es desde el municipio. ¿Cómo le hacemos para evitar esas concesiones? Pero entonces, lo que vemos en esta ley tendría que impactar también directamente en los reglamentos desde los municipios, Sí, exacto. para que se les pongan reglas a los desarrolladores desde el momento en el que se autorizan los cambios de uso de suelo, para garantizar que se cumplan todas estas reglas que ahora tenemos en la ley. Ya dijimos que ya no vamos a decir de aguas, en esta ley de servicio de que regula alcantarillado. la prestación de los servicios de agua Sí, porque potable. no olvidemos que el artículo 115 le da la atribución a los municipios de hacer los cambios de uso de suelo y la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado. César, Enrique, pero entonces estoy tratando de entender, si los municipios tienen esta facultad de hacer cambios de uso de suelo a propósito de la disposición de la tierra, pero ahora la disposición del agua, viéndolo de manera mucho más clara, ¿no estamos frente a un peligro latente a propósito de de los criterios que utilizan los municipios para la autorización de los cambios de uso de suelo? Sí, y precisamente por eso mencioné la necesidad de que dentro de las reformas al Código Ambiental se refuerce esa parte de los cambios de uso de suelo, todo el ciclo hidráulico, sí, protección de zonas de recarga, descarga, tratamiento, pero todos. Y eso puede ser incorporado en el Código Ambiental. En el Código Ambiental, ¿y cómo lo aterrizas en el municipio en la práctica? ¿Qué tipo de regla tendría que tener el municipio para normar esa parte? De hecho, el artículo 73, 74, no recuerdo la Constitución, te obliga a la concurrencia. Ya. ¿Sí? Una concurrencia interinstitucional. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Únicamente una normatividad clara, que no deje lugar a interpretaciones sobre todo. Claro. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando un municipio autoriza un cambio de uso de suelo, ya olvidemos si es forestal o no. Regularmente el criterio que se adopta es que es un terreno ya degradado. Ajá. Bueno, pues entonces la ley estatal, el Código Ambiental, la ley federal, te hablan de políticas de restauración. Vamos a restaurarlo entonces. Pero le sale más barato al municipio pues venderlo, ¿no? O hacerle cambio de uso de suelo. Esos pequeños puntos son los que deben incorporarse en este Código Ambiental, que yo considero que si se incorporan va a ser de mucha utilidad y sobre todo va a dar respuestas a las quejas que al día de hoy se sigue insistiendo de que no se aborda toda la problemática. Yo coincido. Entonces, resumiendo, más allá de seguir luchando por un veto, que además entendiendo que una vez publicada la ley esto ya no puede suceder, tendríamos que enfocarnos en lograr esta reforma en el Código Ambiental. Es una de las vías, una. La otra, al menos que algunos estaremos trabajando en ella, es el elaborar, y dado que hoy es facultad también de la ciudadanía, que nos implicará reunir un buen número de firmas, 3% del padrón electoral, pero presentar una iniciativa ciudadana de ley de aguas para el estado de Querétaro. Ya, que eso pues pareciera titánico, pero me parece que hay mucha gente hoy en Querétaro preocupada por esta condición de la que hoy hemos hablado en este y en el anterior episodio. Querétaro tiene poca agua y respecto de ello, para ir concluyendo, ¿cuál es el futuro inmediato que vemos en Querétaro? Independientemente de la ley, que ya me quedan claras muchas cosas, muchos tecnicismos, que ya teniendo los orígenes y el momento presente, creo que sabemos en dónde estamos parados, pero no sabemos en dónde vamos a estar parados dentro de, ¿qué será, César? ¿10 años? ¿20 años?
Bueno, ya el trasvase de cuencas, traerse agua de una cuenca, en este caso acá del Golfo, a la cuenca de Lerma Chapala, de entrada lo que nos muestra es que existe un déficit, porque un trasvase de cuencas es traerse agua de una cuenca con disponibilidad a otra cuenca con déficit. Ya. Entonces, ese es el primer escenario que tenemos a la vista, ¿sí? Ujú. Y ese no va a cambiar. Ok. Si a eso le agregamos la cantidad de agua que año con año se precipita y el crecimiento poblacional, nos indica que debemos actuar ya, a la brevedad, pero atendiendo, insisto, todo lo que involucra El ciclo. el ciclo hidrológico. Tratamiento, intercepción, evapotranspiración, todo el ciclo. Si no, lo que vamos a hacer es, yo escribí hace unos días un artículo donde decía, bueno, y lancé la pregunta, ¿de qué acuífero creen que nos vamos a traer el agua? Y resultó cierto. De la cuenca aquí de la Presa de Papá. Y lancé otra y ya surgió también ahí, no, pues de la cuenca de Lerma Chapala, ahora de Amialco. Creo que esta no es la solución. Sí es una solución momentánea, pero partamos, no olvidemos que ya no tenemos agua y nos debemos sujetar a lo que tenemos. Claro. Ya no es posible. Por eso la importancia de abordar de manera integral. Y les pongo un ejemplo. Aquí, ¿me corriges, Enrique? Más o menos se trata el 40-45% de las aguas residuales. 38, 40. Wow. El resto de las aguas, un 60% de esos 300 millones de litros que mencioné al día, aquí en la zona metropolitana, que son ¿cuántos millones? 200. Si no se le da un tratamiento adecuado para reutilizarla, es agua que nadie utiliza. Se desperdicia. ¿Por qué? Por el grado de contaminación que tiene. Ah, ya. Entonces, si esa agua se le da el tratamiento adecuado, se puede reutilizar y se aumenta la disponibilidad. Ya. El volumen físico, en términos físicos de agua, no cambia. Lo que cambia es la disponibilidad. ¿A mí de qué me sirve tener un escurrimiento de aguas si no las puedo utilizar, dado su grado de contaminación? Claro, claro. De nada. Entonces, simplemente con eso se aumenta el volumen, no el volumen físico, sino la cantidad que puedo reutilizarla. Perdón. Claro. Bueno, pues Tenemos mucha chamba por hacer todavía. mucha chamba personal, ¿no? A mí me gustaría puntualizar algo para que lo veamos también desde esta perspectiva del por qué es importante la ley de aguas, que sí tenemos. Digamos que hay 4 grandes usuarios de aguas: el uso agrícola, el público urbano, el industrial y el de generación de energía. Ok. De esos 4, el mayor consumidor, ahorita hemos venido hablando del segundo consumidor, Sí, sí. que es el público urbano, pero que es más o menos el 14, del 100% de agua, el 14% es para uso público urbano. Pero el 70% es para uso agrícola. Esta ley no regula el uso agrícola. Ah. Pero en una ley de aguas podemos buscar que se tecnifique el campo. Hoy seguimos utilizando el esquema de riego que utilizaban los faraones en Egipto. Seguimos inundando las parcelas Sí, claro. cuando podríamos buscar Por que se aspersión. tecnificaran por aspersión, por Por goteo, goteo, etc. Claro. Y eso sí lo podemos conseguir a través de una ley de aguas. Y entonces el mayor consumidor de agua, pues también meterlo un poco al orden. Claro. Y además buscar que sea más eficiente. O sea, no solo se trata de que utilice menos agua, sino también con el agua que utiliza pueda ser más eficiente en sus cosechas. Entonces, eso lo podemos generar a través
de una ley de aguas en el estado, que creo que hoy también por eso la importancia, para ver este otro gran consumidor del que poco hablamos y que es importante tenerlo muy presente, que es el uso agrícola. Y que además me imagino también tendrá mucho que ver con la contaminación del agua, por la cantidad de fertilizantes y de químicos que se utilizan para cuidar los cultivos, ¿no? Es correcto. Pues hay mucha tarea que hacer. Me parece que de entrada, si cada uno de nosotros trabajamos en nuestro metro cuadrado a propósito del cuidado de agua, pues creo que podemos, al menos en nuestro contexto inmediato, mejorar nuestra condición. Es decir, si vamos a lavar, reutilizar el agua de la lavadora, no bajarle todo el tiempo al baño cuando vas a hacer del uno, es decir, buscar estos esquemas que te permitan de alguna manera ahorrar en tu propia experiencia este líquido que efectivamente se nos está yendo entre los dedos. César, Enrique, qué gusto platicar con ustedes por segunda ocasión. Gracias por su paciencia, gracias por compartir con nosotros y con la audiencia de la casa. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, pues ya lo saben, continuamos con mucho más aquí en La Casa, el lugar favorito. Bueno, pues con esto terminamos esta emisión de La Casa, el lugar favorito. Y me encantaría compartirles una reflexión que yo hice a título personal, y es acerca de la importancia que tiene el no pelearnos por un recurso que es de todos. Ya lo tenemos en el planeta, y creo que algo de las lecciones que hay que aprender es que el acaparamiento jamás deja nada bueno. Efectivamente. Además de eso, me parece esta parte de ser solidarios, de mirar al otro como nosotros, esta parte de la otredad, pero además hacernos responsables de nuestro metro cuadrado. Si ya sabemos que este vital líquido que nos permite vivir y sobrevivir en este planeta se nos está acabando, pues lo menos que podemos hacer es cuidar lo que tenemos ya como privilegio desde nuestros hogares, que eso creo que no se nos debe olvidar, Isa, que estamos en una condición de privilegio, somos personas privilegiadas en el momento en que podemos abrir una llave y que salga agua de esa llave, independientemente de todo el rollo político al que nos podamos estar refiriendo. Lo más importante es que tú y yo estamos en una condición de privilegio y tenemos agua en nuestras casas, hay que cuidarla. Por supuesto, es una responsabilidad tener el agua en casa y sobre todo cuidarla. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Les recordamos que tenemos cada jueves un estreno de La Casa, tu lugar favorito. Gracias, nos Bye. vemos y nos escuchamos pronto.